Entonces, vamos a hablar un poquito de la ecografía y el papel que tiene la artritis reumatoide. Y para ello, lo primero que tenemos que definir es en realidad qué es la artritis reumatoide. Entonces, es una enfermedad autoinflamatoria crónica que afecta principalmente articulaciones de pequeño tamaño de las manos y de los pies. Y en esta enfermedad, lo más importante siempre va a ser, tanto al examen físico como a las imágenes, la sinovitis activa persistente. Y esa sinovitis activa es un factor predisponente para desarrollar lesiones anatómicas erosivas, sobre todo. Entonces vamos a tener erosiones óseas, lesión del cartílago y lesión del tendón. ¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento? Alcanzar una remisión rápida lo más pronto posible y que esta remisión sea persistente en el tiempo. Entonces, para entender primero la enfermedad, vamos a hablar un poquito acerca de la membrana sinovial, que es el principal lugar afectado por la artritis reumatoide. Entonces, la membrana sinovial es una membrana delgada, altamente vascularizada, que se encuentra recubriendo articulaciones, vainas peritendinosas y algunas bursas del cuerpo. ¿Cuál es su función? Básicamente, producir líquido sinovial que facilita el movimiento de las articulaciones y la nutrición de los condrocitos. Entonces, ¿qué pasa en la artritis reumatoide? Vamos a tener sinovitis. ¿Esto qué es? La inflamación de la membrana sinovial. Y vamos a ver esa sinovitis en todos los estudios que hagamos, ecografía, resonancia, radiografía, independiente, nuestro hallazgo principal va a ser la sinovitis. Entonces empezamos con que la membrana sinovial se engrosa, posteriormente aumenta la producción de líquido articular y como todos sabemos, la membrana sinovial se inserta en un área del hueso denominada área desnuda. Y se dice que es un área desnuda porque no tiene cartílago articular que lo recubra. Entonces, donde se inserta la membrana sinovial ya inflamada, tenemos erosiones óseas, que es la manifestación que probablemente todos conocemos y repetimos como loritos, que es pues en la artritis reumatoide. Posteriormente, vamos a tener la presencia de quistes subcondrales, que bien pueden estar llenos de líquido articular o de panus, que es ese engrosamiento de la membrana sinovial. Esto es lo que conocemos como la hipótesis outside-in. ¿Y qué quiere decir? Que la membrana sinovial se inflama y posteriormente vamos a ver los cambios en el hueso. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos en ultrasonido? Sinovitis, erosiones marginales, el daño del cartílago, la tendinopatía y la tenosinovitis. Entonces, primero, para empezar a hablar de lo patológico, debemos saber cómo se ve una articulación normal. Entonces, la articulación normal se define como aquella que no tiene hipertrofia sinovial, independiente de la presencia de líquido y que tampoco tiene aumento del flujo tras la exploración Doppler-Poder. Y este es un caso de nuestra institución donde vemos una articulación metacarpofalángica en el aspecto dorsal de la mano, sin hipertrofia de la membrana sinovial y sin flujo al Doppler. Para hablar un poquito de la sinovitis, tenemos que entender qué es el Doppler-Poder. Entonces, el Doppler-Poder es una herramienta del Doppler que es altamente sensible y específica para detectar flujos lentos, mucho más que el Doppler color que conocemos todos. Entonces, el Doppler poder nos aporta información sobre la vascularización de la membrana sinovial y es porque está directamente relacionado al factor de crecimiento endotelial vascular, que está a su vez directamente relacionado a la neoangiogénesis que ocurre en este lugar. Se sabe, ya varios artículos digamos que lo han mencionado, que entre más articulaciones afectadas por sinovitis, más riesgo tenemos de tener una progresión de una artritis inflamatoria a una artritis reumatoidea. Entonces, la siguiente pregunta es, ok, ¿cómo hacemos un Doppler bien hecho? Entonces, tenemos 5 parámetros que tenemos que valorar. Uno, que tengamos una ganancia adecuada, y esto es que básicamente el color que tenemos en el Doppler sí nos esté representando como flujo real. Entonces, ¿qué se recomienda? Aumentar la ganancia a tal punto donde solo veamos como ruido, que los puntos que veamos sean solo de ruido. Y de ahí empezarle a bajar hasta que solo veamos uno que otro, y ahí ya sabemos que estamos en una ganancia adecuada. Lo siguiente es usar una frecuencia de repetición de pulso tan baja como sea posible, y esto es porque la frecuencia de repetición de pulso está directamente relacionada a los filtros de pared. Entre más filtros de pared, lo que yo voy a hacer es ocultar esa microvascularización, entonces le bajo al FRP para bajar el filtro de pared y a su vez ver mejor esos flujos bajos. Tenemos que poner el foco en el lugar de interés, es decir, en la articulación que estemos explorando. Tenemos que también tener una adecuada presión del transductor. ¿Qué pasa? Cuando ejercemos mucha presión sobre una articulación, lo que hacemos es como obliterar esos vasos chiquitos, entonces vamos a tener muchos falsos negativos si hacemos mucha presión sobre la articulación. ¿Qué se recomienda? Colocar una buena capa de gel para evitar esa presión o como hacemos acá en la institución, que es como está en el dibujo, meter la mano o meter la articulación que estemos explorando dentro de agua y colocar el transductor para evitar esa presión.
Lo otro muy importante es que el paciente esté relajado. ¿Por qué? Porque la contracción muscular también oblitera estos vasos de pequeño calibre y de bajo flujo, entonces no lo vamos a ver bien. Listo, entonces ahora sí, la sinovitis. ¿Cómo se define la sinovitis? Como una hipertrofia de la membrana sinovial, con o sin líquido, con o sin Doppler. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una articulación con líquido, pero no tengo hipertrofia, no puedo decir que tiene sinovitis. Para decir que tiene sinovitis, tengo que sí o sí tener hipertrofia de la membrana sinovial. ¿Y qué nos dice la guía contra el reumatismo y la OMERAT, que es una sociedad internacional que se encarga, digamos, que de los desenlaces de los pacientes con enfermedad autoinmune? Que el mejor lugar para realizar esta exploración es el aspecto dorsal de las articulaciones metacarpofalángicas, es el lugar más sensible para observar flujo al Doppler. ¿Cómo se define un Doppler positivo? Es como aquel que vemos al menos un spot positivo dentro de la membrana sinovial. Entonces vemos acá un ejemplo de la institución en donde se ve la marcada hipertrofia de la membrana sinovial con el flujo aumentado. Ese es otro caso, cortesía del doctor Riverita, en donde lo que se ve es lo mismo, la hipertrofia de la membrana sinovial con aumento al flujo Doppler, en este momento solo Doppler color, no Doppler poder. Entonces, digamos que hay varias formas de clasificar la hipertrofia de la membrana sinovial y la sinovitis, pero básicamente hay dos cosas grandes que uno tiene que mirar. En escala de grises, cómo se ve la articulación, y al Doppler poder, qué tan vascularizada está. Entonces, primero les voy a explicar cómo se ve en escala de grises. Entonces tenemos 0, 1, 2 y 3, siendo 0 una articulación normal, siendo 1 sinovitis leve, siendo 2 sinovitis moderada y 3 sinovitis severa. Entonces, para el primer caso vemos cómo se ve una articulación sin hipertrofia de la membrana sinovial. Para el grado 1 vemos cómo hay hipertrofia sinovial, pero aquí tenemos una ayuda, y es que entre las dos articulaciones vamos a trazar una línea horizontal. ¿Listo? Si esa hipertrofia no sobrepasa esa línea horizontal, estamos ante un grado 1. El grado 2 se define como la hipertrofia de la membrana sinovial que sobrepasa esa línea horizontal, pero mantiene una superficie plana. El grado 3 ya supera esta línea, pero el borde superior de la sinovitis va a ser convexo. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos los cuatro grados. Y al Doppler. Entonces el grado 0 es aquel que no tiene flujo. El grado 1 es aquel que cuando le colocamos el Doppler vemos, digamos que varias cosas. Podemos ver al menos 3 spots aislados, es decir, al menos 3 punticos aislados, o podemos ver hasta 2 spots confluentes, que es al menos 2 que se están como ya agrupando. Ese sería el grado 1. El grado 2 es aquel en donde es superior al 1, pero el flujo es menor del 50% de la membrana sinovial completa. Y el grado 3 es aquel que es mayor que el 2 y que ocupa más del 50% de la membrana sinovial. Entonces vamos a hacer unos ejemplos para entender un poquito más esto. Bueno, ¿cómo se clasifica? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a la escala de grises un puntaje de 3 y a la escala del Doppler un puntaje de 1, yo la clasifico con el puntaje más alto en cualquiera de las dos categorías. Así es como se clasifica en la clasificación combinada. Entonces, tenemos el primer ejemplo, una articulación con marcada hipertrofia de la membrana sinovial, la cual se extiende por encima de la línea horizontal y tiene un borde superior que es convexo. Cuando le colocamos flujo, vemos que, entonces esto sería un grado 3, ¿no? Cuando le colocamos flujo, vemos que al menos vemos 2 spots confluentes, que son estos cositos acá. Entonces, en esta clasificación sería un grado 2, pero como el puntaje más alto me lo dio la escala de grises, sería un grado 3. Otro caso, en este caso vemos hipertrofia de la membrana sinovial que se extiende por encima de la línea horizontal que les mencioné, pero tiene un borde plano, es decir, sería un grado 2. Al Doppler poder vemos que hay más de 3 spots, más de 2 spots confluentes, es decir, sería un grado 2. En total, igual sigue siendo un grado 2 porque ambas nos da para un grado 2. Les coloco esta radiografía para que veamos cómo en realidad no se ve ningún hallazgo en la radiografía y la articulación que se exploró fue esta. Entonces, para ver, digamos, cómo la utilidad que tiene la ecografía en realidad en esta patología. La siguiente hallazgo que vemos en ecografía son la presencia de erosiones óseas que se definen como la discontinuidad del contorno cortical articular en la superficie ósea visible en dos planos ortogonales. Las erosiones óseas es un factor característico de daño articular y es un factor de mal pronóstico y permite diferenciar la artritis reumatoide en dos categorías, una erosiva y una no erosiva, siendo la erosiva con un peor con un peor pronóstico.
La ecografía es más sensible que la radiografía para detectar erosiones óseas. El problema es que no toda irregularidad cortical es una erosión ósea. Entonces toca tener cuidado con esas irregularidades que son chiquitas, menores de 1 milímetro, no confundirlas con canales vasculares, con osteofitos, con otras cosas que no sean erosiones. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías? Es limitar las erosiones óseas para el lugar donde tengamos hipertrofia de la membrana sinovial. Si yo no tengo hipertrofia, mejor evitar decir erosiones óseas. Y hay lugares en donde se ven más frecuentemente y donde tenemos que ir a buscarlos como más sistemáticamente. Y son la cabeza del segundo y quinto metacarpiano, la cabeza del quinto metatarsiano y las teloides del cúbito. Entonces, como puntos importantes, hay que evitar a toda costa la exploración de la cabeza del primer metatarsiano, porque tiene muchos falsos positivos, osteofitos, hasta en pacientes controles sanos también podemos ver irregularidades que no son erosiones. ¿Qué tenemos que hacer cuando veamos una erosión? Reportar, bueno, estas son las erosiones que quería mostrarles en la ecografía, en un paciente con sinovitis, y debemos reportar el número de erosiones y la dimensión máxima de ellas. En cuanto al daño del cartílago articular, digamos que uno cree que en ecografía no se ve y que hay mejores imágenes para valorarlas, pues si bien es cierto, la ecografía sí tiene su papel. Entonces, el daño del cartílago se define como la pérdida del margen superficial del cartílago con o sin defectos condrales. Los defectos condrales pueden ser de espesor parcial o pueden ser de espesor completo. ¿Y dónde los vamos a buscar? Los vamos a buscar en la cabeza de los metacarpianos y debemos hacer una insonación completamente perpendicular a la articulación para que realmente veamos el cartílago. ¿Y cómo se va a ver ese cartílago? Se va a ver como una banda anecoica, que es la imagen que está acá arriba, como una banda anecoica con dos márgenes ecogénicos rodeándola. Esa es la forma normal para verla. Y ya cuando tenemos daño cartilaginoso, este es un predictor de pérdida de la función articular. Entonces, para clasificar el daño articular, tenemos un grado 0, que es un cartílago normal, un grado 1, en donde hay ya cambios mínimos, y los cambios mínimos se definen como un adelgazamiento focal del cartílago o con pérdida incompleta de la homogeneidad. ¿Cómo se define la homogeneidad? Como esa banda anecoica que vemos en el caso de arriba. Y ya en los cambios severos, el adelgazamiento es difuso y hay pérdida completa de esta homogeneidad. Lo siguiente es la tendinopatía, y acá digamos que hay dos como patologías grandes. La primera es la tenosinovitis, que se define como el engrosamiento de la vaina peritendinosa del tendón con o sin aumento de líquido, es decir, no siempre va a tener aumento de líquido, pero sí siempre debería tener engrosamiento de la vaina peritendinosa. Asimismo, puedo o no tener flujo a la exploración Doppler poder. Este es un caso aquí en nuestra institución donde vemos, pues a nadie le queda duda, de la marcada tenosinovitis que hay rodeando, ese creo que era el segundo tendón extensor de la mano, y vemos como el tendón queda completamente rodeado por la vaina peritendinosa y también como hay aumento del flujo tras la exploración Doppler poder. Las roturas se definen como los defectos del tendón que pueden ser internos o periféricos en la zona que está recubierta por la vaina peritendinosa. ¿Dónde vemos más tendinopatía? En los tendones flexores, en especial del segundo al quinto, y en el extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo tiene su papel, digamos que es encontrar tendinopatía en este es predictor de que va a tener erosiones óseas. Y pues es apenas entendible porque está adyacente a la apófisis tiroides del cúbito, que es la razón por la cual tenemos que ir a buscarla cuando busquemos erosiones óseas. Entonces, este es otro caso de la institución en donde se observa la marcada tenosinovitis alrededor de este tendón y ya como esa hipertrofia sinovial casi que desprendiéndose en lo que pues conocemos como el panus de la artritis reumatoide. Vemos cómo también presenta aumento del flujo tras la exploración Doppler color. Otro ejemplo para ver que no todos los ejemplos son tan drásticos como los primeros dos que le mostré, sino que en este también se observa un leve engrosamiento de la membrana de la vaina peritendinosa con aumento del flujo. Entonces, digamos que no hay que pensar que la artritis reumatoide es una enfermedad fija, hay que entenderla como algo que se está moviendo en el tiempo y el papel de la ecografía va variando dependiendo en qué estadio nos encontramos de la enfermedad. Entonces empezamos con los pacientes de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo se definen como aquellos pacientes que tienen anticuerpos positivos, que tienen síntomas inespecíficos como la presencia de fiebre y artralgias, pero que no tienen sinovitis al examen físico. Es decir, el paciente, pues cuando el reumatólogo lo toca, para él no tiene, digamos que sinovitis, que sería lo ideal para poder confirmar la sospecha de una artritis reumatoide. Entonces, ¿cuál es el papel del ultrasonido? Detectar la inflamación subclínica.
Entonces, ¿qué es subclínica? Que yo no tengo signos ni síntomas al examen físico. O el daño articular temprano, que sería la presencia de erosiones óseas. En el diagnóstico temprano, ¿cuál es el papel del ultrasonido? Confirmar la presencia y extensión de la inflamación. En este caso, la ecografía es más sensible que el examen físico porque permite detectar sinovitis subclínica y se sabe que la ecografía es el mejor estudio riesgo, balance, beneficio para detectar la sinovitis. La radiografía sigue siendo igual al examen inicial para detectar erosiones, pero la ecografía puede tener un papel importante cuando la radiografía sea negativa. Entonces, a mí, digamos que haciendo la charla, yo me preguntaba como, bueno, pero ¿qué tantas articulaciones voy a explorar? Voy a mirarle al paciente todas y me voy a demorar 1 hora cuando todos tienen un espacio de que 20, 30 minutos para realizar una ecografía. Entonces, lo que dice la literatura es, hay que evaluar las articulaciones más afectadas por la artritis reumatoide y todas las sintomáticas. Entonces, ¿cuáles son las más afectadas? Aquí me puse a hablar un poquito con uno de los reumatólogos de la fundación y él lo que me mencionaba es que ellos miran casi que siempre el carpo, es decir, radiocarpiana, radiocubital distal, metacarpofalángicas del segundo al quinto dedo e interfalángicas proximales del segundo al quinto dedo. Básicamente la exploración que ellos hacen y me pareció como pues algo fácil de seguir y algo que todos podemos seguir haciendo. Entonces, ¿qué vamos a buscar en el diagnóstico temprano? La presencia de sinovitis. La sinovitis es capaz de predecir el desarrollo a una artritis inflamatoria y a mayor señal Doppler poder hay mayor riesgo de progresar a una artritis reumatoidea. Lo otro que vamos a buscar es la presencia de erosiones. Y como les mencionaba, ¿qué erosiones? Vamos a decir, sí, ok, esto es una erosión ósea. Es aquella que sea grande, mayor de 2.5 milímetros, que esté localizada en el segundo a quinto cabeza de los metacarpofalángicas, en el cúbito distal o en la cabeza del quinto metatarsiano. El siguiente, digamos que utilidad de la ecografía es en el diagnóstico diferencial. Entonces, cuando tenemos un paciente, lo primero que tenemos que decir es, ok, ¿es una artritis reumatoide o no es? Porque si un paciente que tiene una artritis reumatoide o que tiene sinovitis, pues tiene un pronóstico mucho peor que decir que el paciente tiene enfermedad degenerativa. Entonces, ¿cuál es, digamos, que el hallazgo principal en los pacientes con artrosis? La presencia de osteofitos. Los osteofitos que se ven en ecografía, en radiografía, en cualquier modalidad que usemos. Entonces, en la ecografía se van a ver como estas prominencias óseas que se ven en este caso, con la hipertrofia de la membrana sinovial. ¿Qué pasa? Igual, como yo tengo un proceso degenerativo, voy a tener engrosamiento de la membrana sinovial que va a ser secundario al proceso degenerativo. Eso no quita que no lo vaya a tener, pero no va a ser tan acentuado como el de una artropatía inflamatoria, ni el flujo va a ser tan alto como el de una artropatía inflamatoria y voy a tener otros cambios como los osteofitos. Traía la radiografía para mostrar los cambios típicos de la enfermedad degenerativa, como es la pérdida uniforme del cartílago articular y la presencia de osteofitos en la articulación interfalágica distal del tercer dedo. Otro diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta son las artropatías por depósito de cristales y en ellas traigo la gota porque la misma Omeract habla de un signo muy característico de los pacientes con gota y es el signo del doble contorno y es que básicamente los cristales de urato monosódico se depositan en la parte superior del cartílago articular como está señalado, bueno, como está señalado con las flechitas amarillas. Y esto representa, pues, básicamente el depósito de cristales. Y ustedes van a decir, bueno, pero eso se ve igual en una articulación cuando les muestro el cartílago articular normal. Y pues sí, pero digamos que cuando uno está explorando una articulación normal y ve un cartílago normal que ve esas dos bandas ecogénicas, solo se van a ver cuando la insonación es perpendicular a la articulación. Tan pronto uno quita esa perpendicularidad, ya no lo voy a ver de esa manera, entonces ahí ya puedo estar hablando más bien que es un signo del doble contorno. Esa línea ecogénica puede ser continua, incompleta, puede ser irregular, puede ser regular, pero pues tengámosla en mente. En este caso, adyacente a esa hipertrofia de la membrana, a esa banda ecogénica, vemos una lesión hipoecoica mal definida, con unos foquitos ecogénicos en su interior que corresponden con la presencia de un tofo gotoso en el contexto de un paciente con gota. El depósito de cristales de pirofosfato de calcio también se puede ver en ecografía, pero en este caso no vamos a ver la banda ecogénica por encima del cartílago, sino como punticos dentro del cartílago articular. En la monitorización de los pacientes, ¿qué pacientes está indicado yo seguirlo con, digamos que con ecografía?
Entonces, pacientes que tengan enfermedad de larga data con nuevos síntomas, y esto es para detectar la presencia de enfermedad activa o complicaciones asociadas a la artritis reumatoide, pacientes que no respondan al tratamiento, y esto es porque aproximadamente el 10% de los pacientes con artritis reumatoide van a ser diagnosticados con artritis reumatoide, van a ser falsos positivos. Digamos que los diagnósticos para clasificarlos son muy sensibles y por esto digamos que la tasa de falsos positivos va a ser un poquito, pues no despreciable. Entonces en este caso, ¿qué tenemos que ver? Es si el diagnóstico de artritis reumatoide es el que es, o si no estamos en el contexto de otra artropatía. También está indicada en pacientes con enfermedad subclínica importante, esto es aquellos que tienen mucha sinovitis al examen físico, pero clínicamente el reumatólogo no es capaz de determinar si hay o no sinovitis. Entonces aquí cobra mucha utilidad seguirlos con ecografía. Y finalmente, la remisión. Entonces la remisión clínica se define como aquel paciente que ya no tiene signos ni síntomas de inflamación sistémica ni de actividad inflamatoria en las articulaciones. El problema es que no todo paciente con remisión clínica va a tener remisión en ultrasonido. Yo puedo seguir teniendo sinovitis, aún así en el examen físico yo ya no tenga nada. Entonces, ¿cuál es el papel de la ecografía? Detectar la sinovitis subclínica. Y esto es porque la sinovitis subclínica es un factor predictor de recaída a corto y largo plazo. También tiene la capacidad de predecir la progresión a daño estructural en radiografía, está asociada a una menor duración de la remisión clínica, y la señal Doppler poder alta es un predictor de fallo a los medicamentos biológicos. Entonces, nuevamente, ¿qué articulaciones explorar? Entonces, creo que aquí básicamente lo mejor es quedarnos con las articulaciones que les mencioné. Digamos que en el seguimiento sí puede ser importante revisar la ecografía previa y ver cuáles fueron las articulaciones más afectadas e intentar seguirlo. Asimismo, también se recomienda que en ecografías previas, si documentamos erosiones, esas sean las articulaciones que también vamos a seguir en los siguientes controles. Esa es una de nuestras pacientes en donde hace, pues, digamos que en el primer momento se veía importante hipertrofia de la membrana sinovial con flujo Doppler, y vemos cómo a los 4 años la paciente no solo ha alcanzado una remisión clínica, sino que en la ecografía también se ve disminución de la hipertrofia de la membrana sinovial y ya no se ve flujo a la exploración Doppler color. Entonces, ¿cuál es el mensaje grande para llevar a casa? Que la ecografía tiene un papel importante en el diagnóstico de la artritis reumatoide, en la confirmación de esa sinovitis subclínica y en la capacidad de detectar erosiones. Y las erosiones tienen un papel importante porque son factor de mal pronóstico en los pacientes con artritis reumatoide que tengan una versión erosiva de la enfermedad.